Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a otra conferencia de conocimiento de sí mismo. Y bueno, mientras esperamos unos minutitos en los que se van a ir conectando más personas, me gustaría si ya tenemos algunas personas conectadas, pues me dejen saber cómo se escucha el audio y si se está viendo bien la transferencia. Así que me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. Por acá tenemos a Leo Cano. Hola, Leo. Nos dice saludos desde Hidalgo, México. Buenas tardes, Leo, y bienvenido a esta conferencia del día de hoy, conocimiento de sí mismo. Me gustaría, por favor, que me escribieras en los comentarios si se está viendo bien y si se está escuchando bien la transferencia, por favor. Leo nos dice que sí, que se escucha y se ve bien. Bueno. Entonces, en lo que se conectan más personas, siempre me gusta a manera de introducción, porque sé que en cada conferencia se van agregando personas nuevas, recordarles que este curso consta de 50 conferencias de fase A, 25 de fase B. Actualmente estamos dando el ciclo de fase A, que va por su conferencia número 44, que es la conferencia que nosotros vamos a ver el día de hoy, titulada El Yo de la Traición. Es bueno que sepan, porque hay muchas personas que pueden pensar que se han perdido el curso, que se han perdido las demás conferencias, que como las pueden ver, las conferencias siempre quedan grabadas en esta página. O sea que si quieren ir a ver la conferencia número 1, la número 2, cualquiera, ya porque no entienden algo que estemos explicando en esta conferencia que va muy avanzada, pueden ir al renglón de videos de la página y pueden ver la conferencia que quieran. También, cuando nosotros finalizamos este ciclo con la conferencia número 50, comenzamos otra vez con el ciclo desde la número 1, con el ciclo de las conferencias en vivo. Vamos a esperar unos minuticos más y luego empezamos con el tema de hoy. Bueno, ya hemos esperado 5 minutitos. A partir de las 6 ya podemos comenzar con el tema de hoy, conferencia número 44, titulado El Yo de la Traición. Si de repente la conferencia, si hay personas nuevas, pues sabemos que van a haber algunas preguntitas de algunas cosas que quizás no entiendan, que se han dado en conferencias anteriores. Entonces pueden dejarnos sus preguntitas en los comentarios y al final de la conferencia pues se las vamos a responder. Como les había dicho, conferencia 44, el yo de la traición. Esta conferencia pues tiene como objetivo que nosotros en primer lugar sepamos lo que es la traición y que sepamos qué es el demonio de la traición, cómo está compuesto este demonio y cómo nosotros podemos trabajarlo para vencerlo. También vamos a aprender y comprender cómo todos nuestros yoes pues están estructurados a través de la traición. Todos nuestros yoes son traicioneros, van a ser juzgados incluso por este delito, por así decirlo, de la traición. Pero en primer lugar tenemos que saber qué es la traición. De una manera sencilla y llana podemos decir que hay traición cuando nosotros rompemos o incumplimos un pacto, cuando nosotros hacemos una promesa, cuando nosotros decimos
que vamos a hacer algo, pero ya luego no lo hacemos. Este pacto, esta promesa, se puede hacer de una manera oral o escritas. El caso es que uno se compromete a hacer algo. Quizás hoy en día para nosotros la palabra pues no valga nada, pero para la ley es muy importante cuando se dan estos incumplimientos de cosas que nosotros prometemos. Entonces, esta traición o este incumplimiento se puede dar en torno a nosotros no cumplir a cabalidad lo que prometimos, e incluso cuando nosotros modificamos aquello que prometimos, cuando nosotros cambiamos aquello que prometimos. Pongamos un ejemplo sencillo: si nosotros quedamos con una persona de que nos íbamos a reunir a las 3 de la tarde, por así decirlo, y no llegamos, obviamente estamos incumpliendo el pacto, estamos incurriendo en traición. Pero si nosotros llegamos a las 3:30, o sea, pero llegamos media hora más tarde de lo que nosotros pautamos, obviamente también estamos incurriendo lo que es traición, porque cambiamos el sentido original de lo que nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer. Entonces, podemos ver la traición en nuestro diario vivir, en muchas cosas que nosotros hacemos y decimos, prometemos, pero no cumplimos. O sea, las pasamos como cosas casuales o cosas que no tienen como mucha importancia y mucha relevancia. Un ejemplo en nuestra vida cotidiana podría ser un esposo que le promete a su esposa que la va a amar, que la va a querer siempre, que le va a ser fiel toda la vida. Sin embargo, pasan algunos meses, empiezan las discusiones, los desagrados, empieza el señor ya a fijarse en otras muchachas que se ven más bonitas. Entonces ahí también se llega a lo que es la traición. Obviamente se está incumpliendo ese pacto que se hiciere en un principio. Todo esto de la traición tiene un sentido o va muy estrechamente ligado con lo que es nuestro trabajo interior, con lo que es todo esto del conocimiento. ¿Por qué? Porque aún así no nos recordemos cuando nosotros salimos del absoluto, que salimos como chispas inocentes del absoluto, nosotros ya habíamos hecho un pacto con la ley divina y con las divinidades, con el absoluto, de que íbamos a venir a esta escuela, ¿verdad?, a llenarnos de ego, luego a deshacernos de este ego para adquirir la sabiduría que el ego tiene atrapada, para volver al absoluto, para nosotros autorrealizarnos. Ese fue el pacto que nosotros hicimos. Cuando nosotros llegamos al conocimiento, que por ejemplo comenzamos a interesarnos en las conferencias, que nosotros comenzamos a interesarnos en las prácticas, que comenzamos a investigar, que comenzamos a sentir, pues como esa curiosidad viene siendo como el 3% de conciencia que nosotros tenemos libre, o sea, que no tenemos atrapado por el ego, que empieza como a recordarse en ese trabajo que nosotros vinimos a hacer, en eso que nosotros pactamos. Y esto se reafirma ya cuando uno pasa a la comprobación, cuando uno hace su desdoblamiento astral, cuando uno habla con el Padre directamente, cuando uno habla con la Madre directamente, cuando uno se da cuenta que todo esto es real, que es cierto el trabajo que nosotros venimos a hacer, entonces ahí se confirma ese pacto. ¿Qué pasa? Que como nosotros pues tenemos estos yoes de la traición muy activos, los cuales tienen como principal función que nosotros precisamente no hagamos este trabajo, o usualmente abandonamos la obra, o incluso tenemos la osadía de mezclar lo que es el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, transformarlo en algo más, desviarlo. Sucede que para nosotros hacer este trabajo de la autorrealización, esto es un trabajo que se da en etapas. Para nosotros cumplir y llegar a la autorrealización, pues lo hacemos en etapas. La primera etapa
Nosotros trabajamos, por ejemplo, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son la muerte psicológica, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Y en esta primera etapa nosotros tenemos que regenerar nuestro cuerpo físico, regenerar nuestro cuerpo vital, tenemos que crear el cuerpo astral, el mental, el causal, ¿verdad? Cuando desarrollamos el alma humana, entonces nos unimos al alma divina. Ya esto lo vimos en la conferencia, en la conferencia El Cristo Universal y el Cristo Individual, donde se desarrolla y se explica detalladamente cómo se da este proceso. Entonces, cuando se une el alma humana con el alma divina, se da en nosotros el nacimiento del Cristo. Bien. Entonces, nosotros necesitamos del Cristo, nosotros necesitamos encarnar esa fuerza crística para nosotros poder completar la segunda etapa del trabajo. Bien. Cuando nosotros hablamos de Cristo, ya eso lo explicamos en la conferencia que le mencioné, usualmente nosotros tendemos a relacionarlo con el Maestro Jesús. Entonces pensamos que el Cristo es una persona, pensamos que esto del Cristo única y exclusivamente le perteneció al Maestro Jesús, que él fue el único Cristo. Y la realidad es que no. Hubieron otros Cristos antes del Maestro Jesús e incluso hubieron Cristos después del Maestro Jesús. Hubieron personas que se cristificaron después de Jesús. El Cristo, como nosotros explicamos en conferencias anteriores, es una fuerza. El Cristo es poder, el Cristo es energía, el Cristo es el fuego. Y este Cristo, cuando nosotros lo encarnamos, lo que viene es a sacar a los mercaderes del templo. Y los mercaderes, que son los que comercian con nuestra energía, son los que quieren desperdiciar esa energía, ese fuego que es el Cristo, son los yoes que nosotros tenemos pues dentro de nosotros. En esa misma conferencia nosotros explicábamos sobre el drama cósmico. También esto del drama cósmico lo podemos encontrar detallado en la conferencia del significado oculto de la Semana Santa. Y explicábamos cómo el Maestro Jesús vino a realizar un drama que a pesar de que él lo vivió en su propia piel, ¿verdad? Lo vivió de una manera vívida, por así decirlo, nos quiere mostrar el camino que tiene que vivir internamente un iniciado para poder lograr lo que es la autorrealización. Ya explicábamos en esas conferencias cómo la vida del Maestro Jesús, desde que éste nació hasta que éste murió, las palabras que dijo, los sitios incluso en los que estuvo, las personas que lo rodearon, todas esas personas, circunstancias, situaciones, todas tienen un significado esotérico para el iniciado. Entonces es aquí donde entra el tema de la traición, porque nosotros sabemos e históricamente hemos visto cómo el Cristo fue repudiado, vimos cómo el Cristo fue traicionado y cómo el Cristo fue crucificado. Sin embargo, o sea, el Cristo, hablando ya del Maestro Jesús de manera histórica, sin embargo, internamente el iniciado también va a pasar por todas estas cosas. Nuestro Cristo íntimo, esa fuerza que debemos de desarrollar, ese poder, también va a sufrir ese repudio, va a sufrir esas traiciones, va a sufrir esas crucifixiones por parte de nuestros yoes, por parte de los mercaderes del templo. ¿Y qué quieren evitar los mercaderes? ¿Qué quieren evitar los yoes? Los yoes de la traición. Precisamente que el Cristo nazca, que el Cristo se desarrolle. ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos a la segunda etapa del trabajo, podemos decirle ya la segunda montaña, el Cristo se apodera de nosotros. Este fuego, este poder se apodera de nosotros, la personalidad desaparece y ya es el Cristo que obra en nosotros. Cierto es que el Cristo es el único que nos puede salvar, porque solo el Cristo tiene el poder de bajar a nuestros infiernos, de matar todos los yoes causas que nosotros conocemos ya como los pecados capitales, las cabezas de legiones. Entonces, por eso a estos defectos se le hacen tan urgente no permitir que el Cristo nazca o que el Cristo
pues se desarrolle. Habiendo dicho esto, vamos a hacer un paralelismo, entre lo que fue la vida del Maestro Jesús y el significado que esto tiene para nosotros, que ha de tener de manera interna. El Maestro Jesús en aquel tiempo pues tuvo que enfrentarse a varios enemigos, a personas que prácticamente los repudiaban, que no quisieron saber de él, que no les importaba pues sus enseñanzas. Y de la misma manera, internamente, nosotros también, o sea, nuestra fuerza crística, nuestro ánimo crístico, que es el ánimo para nosotros hacer el trabajo de la obra, para nosotros querer autorrealizarnos, ese anhelo que tenemos, también se va a ver enfrentado con esos yoes que no van a querer que se haga el trabajo. Por ejemplo, encontramos que el Maestro Jesús se enfrentó, o sea, tuvo como enemigo a los sacerdotes de aquella época. Dentro de nosotros, esos sacerdotes representan a los yoes célibes, representan a los yoes puritanos. Son estos yoes que quisieran o que quieren llegar a lo que es la autorrealización sin el trabajo del suprasexo, sin transmutar las energías sexuales. Son estos yoes que incluso nos llegan a un punto en el que nosotros podemos hasta sentir impotencia para hacer la práctica, podemos sentir repudio por nuestra pareja, podemos sentir rechazo. Son estos yoes que nos hacen pelear por la pareja para que no se dé el ánimo o la armonía para nosotros realizar la práctica. Incluso en personas que están solteras están actuando estos yoes puritanos, haciéndolos sentir repudio por casarse, por tener una relación. Entonces esos son los yoes sacerdotes que nosotros tenemos. Estos yoes obviamente nos van a impedir ese trabajo tan importante que es el del nacimiento. Y esto se hace a través de lo que es el sexo, el suprasexo. También el Cristo, el Maestro Jesús, tuvo como enemigo a los ancianos. Estos ancianos o buenos dueños de casa representan en nosotros, o sea, en nosotros a manera interna, a esos yoes buenos. Son esos yoes que están acorde con la costumbre, están acorde con lo que establece la sociedad, con la ética del tiempo. Son esos yoes de los hábitos, ¿verdad? Son ancianos porque están acomodados a los hábitos y a las costumbres. Estos yoes no soportan la revolución del Cristo, no soporta que el Cristo venga y les diga que aunque son buenos, son inconscientes. El Cristo viene a volver el Cristo viene a revolucionar todo eso que nosotros tenemos inconsciente en nosotros, a ser consciente. Y dentro de esa inconsciencia está lo malo, pero también está lo bueno. Nosotros hacemos muchas acciones buenas de una manera inconsciente, y esto también es erróneo. Entonces estos yoes buenos sienten que el Cristo pues viene a sacarlo de su confort, siente que el Cristo viene a desterrarlos de su casa, y pues también entiende que como son buenos no tienen nada que cambiar, que siempre lo que tienen que cambiar son los demás, que sus costumbres pues son las mejores porque siempre se ha hecho así. Estos yoes también representan en nosotros, bueno, creo que ya lo dije, representan pues los hábitos. Y nos van a impedir morir. Nos van a impedir morir porque obviamente si nosotros no tenemos nada de malo, pues no tenemos que cambiar nada, entonces no tenemos que morir. Luego, también el Cristo tuvo que enfrentarse o tuvo como enemigo lo que son los escribas. Los escribas eran aquellas personas que eran estudiosos de los libros sagrados, esas personas inteligentes de aquella época. Internamente, estos escribas simbolizan a los yoes intelectuales que nosotros tenemos. Nosotros somos muy asiduos a intelectualizar incluso la religión. Cuando nosotros comenzamos a buscar información, empezamos a llenarnos de información, a ver muchos videos, a leer 500,000 libros, empezamos a acumular información. Entonces nos volvemos intelectuales. Y uno de los problemas de las personas intelectuales es, número uno, que no practican. Son personas que se vuelven creyentes,
¿verdad? Se vuelven creyentes, incluso hasta fanáticos, a base de toda esa información que tienen, pero no llevan el conocimiento a la práctica. Por tanto, no desarrollan esa fe consciente que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, debemos de deshacernos esos yoes intelectuales. Otra cosa de los yoes intelectuales es que quieren acomodar el Cristo a lo que está establecido. O sea, son personas que no tienen revolución, porque como todo lo han aprendido de libros y bueno, todo le parece lógico, entonces como que les da miedo entrar en esa incertidumbre de cuestionarse, de que vaya a cambiar o de que lo que digan esos libros pues no sea cierto. Entonces esto impide muchísimo que el Cristo pueda desarrollarse en nosotros. Entonces, ya habiendo hablado de esos enemigos que el Maestro Jesús tuvo hace 2000 años, pero son los enemigos que tiene nuestro Cristo interior actualmente, vamos a hablar propiamente de los traidores. Los traidores que llevaron a Jesús hace 2000 años a morir en la cruz, que si hacemos un paralelismo son esos traidores que nosotros tenemos en nuestro interior que diariamente, o mejor dicho a cada instante, pues traicionan a el Cristo. Estamos hablando de Judas, Pilatos y Caifás. Por eso les decía al inicio que aquello que Jesús hizo, que Jesús vivió y sufrió en carne propia, fue un drama. Y fue un drama que quiso dejarnos una enseñanza. Y vamos a aprender un poquito más de cada uno de estos traidores. Vamos a hacer el paralelismo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, entre lo que fue la historia y entre lo que realmente esto significa a un nivel interno, cómo debemos de interpretarlo. Comenzando por el primer traidor, que fue Judas. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque hay algo interesante que debemos de saber. Y incluso les exhortamos que hagan esta investigación en el mundo astral, para que puedan comprobar. Sucede que Judas, nosotros que tanto lo repudiamos y que ha sido tan odiado, incluso el nombre Judas no puede ser utilizado para ponérselo a una persona. Tanto así. El maestro Judas, o sea, la persona del maestro Judas, realmente fue un ser despierto. Judas fue el estudiante más exaltado del Maestro Jesús, el estudiante más avanzado, el estudiante en quien más Jesús confiaba. Tanto así que fue el mismo Jesús, el mismo Maestro Jesús que le pidió a Judas que lo entregara. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque esto iba a contribuir con el propósito del Maestro Jesús de dramatizar todo esto de la traición al Cristo. Recuerden que le digo y les recalco que Jesús vino a mostrarnos el camino que todo iniciado va a seguir. Entonces, incluso en el Evangelio considerado como apócrifo de Judas, él mismo lo dice que él se le negó al Maestro Jesús cuando le pidió esto. Y el Maestro Jesús le dijo que solo él entendía que él había venido a hacer, que él quería pues escenificar con todo esto. Entonces, Judas es un maestro autorrealizado al cual nosotros en los mundos internos podemos llamarlo en el astral y podemos pedirle que nos ayude en cuestiones del ego, de cómo nosotros podemos disolver el ego. Entonces, ya habiendo hecho este paréntesis y esta aclaración de Judas, de la persona, el ser de Judas, entonces vamos a hablar del papel que interpretó Judas en este drama cósmico. Bien, Judas traicionó al Maestro Jesús por dinero. Bien, exactamente, a Judas le entregaron 30 monedas de plata para que Judas vendiera al Maestro Jesús, vendiera al Maestro al Cristo. Estas 30 monedas de plata también tienen un significado esotérico, porque el 30 en la cábala es el número del comercio. Entonces, esto viene indicando cómo nosotros comercializamos nuestra energía. Recuerden que les decía que el Cristo es energía, es la fuerza, es el poder, es nuestro fuego. Cómo nosotros vendemos esa energía, o sea, cómo nosotros vendemos al Cristo. Digamos que
por los placeres, por la fortuna, por el dinero, por todas aquellas cosas que nos fascinan de este mundo material. Un momentito, por favor. Usualmente, pues nosotros nos pasamos el día, nuestra vida, cambiando al Cristo, usualmente por ira, un arranque de ira. Cuando nosotros tenemos mucha ira, nosotros gastamos muchísima energía, ¿okay? Eso también se considera como vender el Cristo. Por el placer, por la lujuria, por la fornicación, por la vanidad, por las películas, por chismear, por el celular. Dicho sea de paso, los latigazos que le dieron al Maestro Jesús simbolizan aquellos deseos, la cantidad de deseos que nosotros pues generamos en un día. En torno a nuestro Judas interior, podemos decir que este simboliza lo que es el deseo. Judas es el demonio del deseo. Cuando nosotros tenemos deseo por algo, tenemos ganas, sentimos esas ganas de hacer algo, es nuestro Judas interior el cual está actuando. Entonces, es bueno que sepamos que este deseo se divide en dos. Tenemos el deseo de sentir placer, como por ejemplo bailar. Bailar nos provoca mucho placer. Hablar nos provoca muchísimo placer y bastante energía que nosotros gastamos cuando estamos hablando. Comer en exceso, enamorarnos, ese tipo de cosas que nos hacen sentir como bacano, como bien. Entonces, pero también está la parte negativa. También cuando nosotros tenemos deseos de sufrir, cuando nosotros estamos en ese estado de dolor, por ejemplo, estamos celosos, cuando estamos enamorados y no somos correspondidos, cuando sentimos rabia, cuando estamos en estos procesos de depresión, indudablemente estamos gastando un sinnúmero de energía. Por tanto, también estamos sacrificando a nuestro Cristo. Otra manera de nosotros llamarle a los deseos son las tentaciones. Y este deseo que nosotros tenemos, que nosotros sentimos, es la fuente de la fuerza. Y ojo con esto, cuando nosotros tenemos un deseo, cuando nosotros tenemos una tentación y caemos en la tentación, como el deseo es fuerza, nosotros estamos cediéndole fuerza a ese deseo y cada vez va a ser mayor. Hasta que llegue a un punto en el cual nosotros seamos esclavos de ese deseo. Por ejemplo, con el alcohol. Nosotros puede que sintamos deseos de probar el alcohol o la droga. Sintamos deseos de probar el alcohol o la droga por curiosidad. Si nosotros nos negamos, o bueno, ya pasaremos a la parte de la negación. Si nosotros accedemos a este deseo como, bueno, déjame probarme un porrito, déjame beberme un traguito, ya la próxima vez que venga esta tentación y que venga este deseo, va a tener más fuerza. Y sucesivamente, cuando nosotros vayamos cayendo y vayamos complaciendo el deseo se va a hacer cada vez más fuerte, hasta que va a ser algo que ya nos va a superar. Vamos a estar inmersos y encadenados en ese deseo. Ahora, cuando nosotros nos negamos a un deseo, obviamente hacemos lo contrario. Entonces le estamos robando fuerza a ese deseo. Si, por ejemplo, con los mismos casos que les di, si nosotros estamos ante la tentación de probar droga, de bebernos un trago y decimos, no, esto es un yo, madre mía, mátame este defecto, mátame este deseo que estoy sintiendo de tomar o de beber, pues inmediatamente desaparece esa tentación y cada vez nosotros vamos ganando más fuerza sobre ese defecto hasta que ya desaparece, hasta que ya no nos supone ningún tipo de tentación. Incluso en la misma Biblia dice, niéguense al diablo y huirá de vosotros. Cada vez que nosotros nos negamos, ganamos fuerza, ganamos voluntad. Algo muy interesante es que a este demonio, a Judas, nosotros tenemos que trabajarlo de instante en instante.
Ya hemos explicado en conferencias anteriores que debemos de pasarnos el día completo en vigilia y en autoobservación, porque el día completo, de instante en instante, nosotros tenemos deseo. Entonces, cuando nosotros estamos en autoobservación, podemos identificar ese deseo y tenemos la oportunidad de pedir muerte. Para las personas que hoy es su primera conferencia, quizás no entienda la frase que les dije ahorita de madre mía, elimíname este defecto. Sucede que la madre es una parte de nuestro ser. La madre es esa parte del amor que tiene la fuerza para en ese momento librarnos de ese deseo, de esa tentación. Por eso cada vez que sentimos un deseo decimos, madre mía, elimíname este defecto. Bien, entonces cuando nosotros realizamos lo que es la negación de instante en instante, no caemos en tentaciones, tal cual lo dice la Biblia, entonces logramos fuerza y voluntad. Ya no nos van a dominar esos deseos que nosotros tengamos. De esta manera nosotros podemos trabajar y eliminar a ese Judas interior. Ahora pasaremos con el segundo traidor. El segundo traidor fue Poncio Pilatos. Pilatos era un gobernador romano y en aquella época pues tuvo a su cargo el juzgar al Maestro Jesús. Bien. Muchos de nosotros lo vamos a recordar, que quizá lo leímos en la Biblia, nos lo contaron o lo vimos en alguna película. Ese memorable momento en el que Poncio Pilato pues se lava las manos, simbolizando de que bueno, ya yo no tengo culpa de esto. Y dicho sea de paso, aún no habiendo él encontrado ningún pecado, ninguna culpa en Jesús, y pudiendo liberarlo, pues se lo entregó al pueblo, para que fuera el pueblo el que lo juzgara. Se lavó las manos y dijo, bueno, yo se lo entrego a ustedes y lo que ustedes hagan con él es cosa de ustedes. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo la culpa con eso. Entonces, esta acción de Poncio Pilatos, pues poner a elegir al pueblo, simboliza cómo, bueno, internamente en astral, cuando nos muestran un pueblo, cuando nos muestran un gentío, nos está mostrando a nuestros yoes, porque nuestros yoes son legión, son muchos, son miles. Entonces, internamente Pilatos, pues es un demonio que se apodera de nuestra mente. Dicho sea de paso, fue Pilato quien colocó la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, simbolizando esto, el mal uso que nosotros le damos a nuestra mente. Nuestra mente, nosotros la tenemos que usar precisamente para reflexionar y para juzgar a esos yoes que se quieran manifestar. Pero hacemos todo lo contrario, utilizamos la mente para justificar las acciones de los yoes, para justificarnos, para lavarnos las manos y para echarle pues la culpa a los demás. ¿Qué sucede? Cuando Pilatos pone al pueblo a elegir entre Barrabás, todos sabían ahí que Barrabás era un criminal, todos sabían el daño que Barrabás había ocasionado en el pueblo y sabían también que Jesús era inocente. Lo mismo pasa internamente, cuando nosotros en nuestra mente nos ponemos a justificar los yoes y ponemos a los yoes a elegir entre salvar al Cristo, o sea, hacer lo que viene de la conciencia o traicionarlo, usualmente los yoes siempre eligen traicionarlos, siempre, y para eso utilizan justificaciones. Por ejemplo, si nosotros le hablamos mal a una persona, en nuestra mente surgen excusas como, es que él me habló mal primero, no, él me ofendió, o mira la forma en que me miró, o no, yo se la tenía guardada porque en días anteriores él me dijo tal o cual cosa. O digamos un ejemplo que nos puede pasar mucho a las mujeres, vamos por enfrente de una tienda y vemos un vestido muy bonito ahí en la vidriera e inmediatamente nosotros comenzamos a pensar, wow, yo me vería muy bien con ese vestido, yo puedo comprármelo porque yo me lo merezco. Bueno, este dinero que yo tengo acá, yo podría pagárselo luego a la otra persona y aprovecho la oportunidad de comprarme el vestido. Siempre que nosotros dejamos que nuestra mente, que son ese pueblo gritando, crucifíquenlo, o sea, siempre que nosotros dejamos que nuestra mente actúe y empiece a justificar y empiece a ver el porqué, si debe hacer una cosa, o empiece a echarle la culpa a los demás, estamos permitiendo que se crucifique al Cristo.
Lo importante de esto es que esa acción que nosotros hacemos con nuestra mente, de disculparnos, de justificar, de dar excusas, entonces nos impiden morir. ¿Por qué? Porque si son las demás personas las que tienen la culpa, si son las demás personas las que me están provocando, si yo me siento triste porque tú me ofendiste, o bueno, si yo tengo el derecho de comprarme lo que quiera porque trabajo mucho, pues nosotros no tenemos necesidad de cambiar eso porque eso está bien. Entonces, este es el enemigo del trabajo de muerte. Si nosotros no somos culpables, si nosotros somos buenos, si la culpa es de los demás, pues nosotros no vamos a hacer este trabajo de muerte psicológica. Entonces, para nosotros poder trabajar este demonio de la mente, se dice que la mejor manera de pensar es no pensar, ¿verdad? Para nosotros no identificarnos. Nosotros tenemos que ver esta vida como una película, ¿verdad? Y tenemos que saber, o tenemos que ponernos en la posición de que no, yo no soy parte de esta película. Tenemos que saber que las personas actúan bajo las influencias de los yoes. Que cuando una persona te está ofendiendo, es ese yo que tiene esa persona el cual está accionando. Entonces, si tú tienes tu yo de autoimportancia, autoorgullo y de repente no te estás observando, pues inmediatamente te identificas y empiezas a sentir cómo se te hirió, cómo se te ofendió, cómo se te trató y se mete uno en discusiones sin sentido y en peleas sin sentido. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la mente para lo que realmente nosotros tenemos que utilizar la mente, que es para reflexionar, para juzgar a los yoes y lo vamos a hacer de una manera despiadada. Bien, nos vamos a juzgar a nosotros mismos de una manera despiadada. Solo de esta manera vamos a recuperar esa sabiduría que tienen los yoes atrapados. Recuerden que siempre en las conferencias les hemos representado, ¿verdad?, los yoes como cascarones. Y dentro de esos cascarones pues está la energía o la sabiduría. Cuando nosotros nos juzgamos despiadadamente y empezamos a matar esos pensamientos que estamos teniendo, se rompe el cascarón y sale esa energía o esa sabiduría. Entonces, para nosotros poder realmente eliminar este demonio de la mente, debemos de enjuiciarnos y saber que somos culpables. Sabemos que somos culpables de la situación en la que estamos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hablamos. Somos muy asiduos a decir, bueno, yo me siento mal por tu culpa, o tú me hiciste a mí actuar de esta manera, o es tu culpa que yo esté en estas condiciones, o tú me empujaste a que yo accionara de esta manera. Y la verdad es que no. Usted actuó con violencia porque dentro de usted pues está el yo de la violencia, está el yo de la ira, está el yo de la tiranía. Usted respondió con un insulto porque hubieron yoes que usted tiene que se sintieron ofendidos. Yoes del orgullo, yoes de la autoimportancia, de la autosimpatía o de la autoconsideración. Bien, a través de la muerte, ¿verdad?, a través del enjuiciamiento hacia nosotros mismos, pues vamos a recuperar la sabiduría que tienen atrapadas todos estos yoes. Vamos a hablar del tercer traidor. Antes de hablar del tercer traidor, algo que no quiero que se me pase, es que con respecto a Judas, volviendo un poquito atrás, Judas es el enemigo del trabajo del nacimiento. Y eso es muy interesante, muy importante que le pongamos atención. ¿Por qué? Porque, como les dije, cuando nosotros estamos deseando, estamos gastando energía. Y cuando nosotros vamos a la práctica de suprasexo, entonces ya no tenemos fuerza ni tenemos la energía para transmutar. Entonces Judas nos roba esa energía que nosotros vamos a utilizar por el nacimiento. Quería decirles eso para que no se me fuera a pasar, que es importante. Entonces ahora sí vamos a pasar al tercer traidor, que es Caifás. Caifás es el peor.
O sea, es considerado como el peor de los tres. Es la cabeza más diabólica, por así, perversa, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver tanto en la historia, la vida del Maestro Jesús, como internamente. Caifás era un supremo sacerdote, bien, del tiempo del Maestro Jesús. Y vamos a ver cómo Caifás, movido por la envidia, movido por el miedo y movido por el orgullo, fue quien orquestó desde un principio todos los sucesos que llevaron al Cristo a la crucifixión. Vamos a ver, incluso en las películas o en los evangelios, vamos a ver cómo desde un principio Caifás vivía asediando a Jesús. También vamos a ver que fue Caifás quien le entregó las 30 monedas de plata a Judas. Vamos a ver que fue Caifás quien le envenenó la mente a Pilatos para que Pilatos entregara a Jesús al pueblo. Y vamos a ver cómo fue Caifás de los primeros que gritó, crucifíquenlo, para que, o sea, enchinchando, como dicen aquí en el argot dominicano, al pueblo, a que pidieran crucifixión por Jesús. Entonces, desde un principio, él orquestó todo esto. ¿Por qué? Porque Caifás sabía quién era Jesús. Caifás sabía quién realmente era el Maestro Jesús. Entonces, Caifás tenía miedo de que iba a ser destronado. Entonces, este miedo, esta envidia, este odio fue lo que lo movilizó a llevar al Maestro Jesús a la crucifixión. Nuestro Caifás interior, y aquí vamos a saber por qué es la peor de las tres cabezas internamente, es, por decirlo así, el emperador del cuerpo físico. Nuestro Caifás interior hace lo que se le venga en gana, lo que quiera con nosotros, o deja de hacer también a su conveniencia. Entonces, este es el demonio de la mala voluntad. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros desarrollamos esta fuerza crística, por ejemplo, cuando vamos en la segunda montaña, segunda etapa del trabajo, que ya nace el Cristo se apodera de nosotros. O sea, ahí muere la personalidad. Es el Cristo el que actúa, habla, piensa a través de nosotros. O sea, el Cristo maneja nuestros centros. O sea, el Cristo destierra totalmente a Caifás de nuestro cuerpo físico. Ya Caifás no tiene poder en nuestro accionar. De ahí ese odio tan grande y esa planificación desde un principio para eliminar al Cristo. Bien, este es el demonio que controla lo que son las palabras, las obras, obviamente en contra del Cristo, pero también omite ese trabajo que nosotros debemos de hacer para despertar la conciencia, como por ejemplo las prácticas que tenemos que hacer para complementar la obra. Importante saber que este demonio, al ser el peor, nos genera karma. Hasta cierto nivel nosotros no generamos karma o no somos juzgados por las cosas que pensamos o por las cosas que sentimos, por las cosas que deseamos, hasta cierto nivel. Sin embargo, siempre vamos a ser juzgados y vamos a generar karma por nuestras acciones o por nuestras omisiones, en caso de que se ameritara que nosotros actuáramos. Vamos a ver cómo nosotros usualmente tenemos mala voluntad. Mala voluntad es, puedo definirlo como no tener ganas de hacer. Vamos a ver cómo nosotros tenemos mala voluntad para todas las cosas de la conciencia. Tenemos mala voluntad para desarrollar disciplina, para desarrollar continuidad de propósito, para ponernos horarios, para hacer las prácticas, incluso las prácticas de desdoblamiento astral, para meditar, para levantarnos temprano, para la concentración y sobre todo para hacer sacrificio por la humanidad. Incluso nosotros tenemos muchísima mala voluntad cuando se trata de llevar a cabo lo que es el suprasexo, el arcano. Y ustedes dirán, bueno, el sexo, o sea, ¿cómo uno se va a sentir aburrido de tener sexo con su pareja? Bueno, usualmente uno va muy feliz, muy complaciente y muy motivado a tener sexo con la pareja cuando se trata de la fornicación,
que es cuando vamos a derramar nuestra energía sexual, cuando llegamos a la eyaculación, al orgasmo, también cuando practicamos infrasexualismo. Entonces vamos muy felices y vamos muy motivados porque Caifás sabe que lo que vamos es a seguir vendiendo el Cristo, a seguir desparramando la energía. Pero cuando vamos a utilizar esta energía para transmutarla, ¿verdad? Para hacer las creaciones de los cuerpos que tenemos que hacer, inmediatamente nos surge una mala voluntad terrible. Incluso ahí vienen los yoes célibes, ahí vienen los yoes de la impotencia, del aburrimiento, del hastío, vienen los yoes del prototipo con la pareja, vienen los yoes de los desagrados con la pareja, vienen los yoes que provocan peleas en la pareja, vienen los yoes que provocan que haya desarmonía en la pareja, precisamente para que no se dé la práctica del arcano. Pero sí, este demonio tiene mucha buena voluntad para alimentar aquellas cosas que son de la personalidad, aquellas cosas que nos van a mantener pues atrapados y que lo van a mantener a él en ese cómodo dominio de nuestro cuerpo físico. Tenemos muy buena voluntad para perder el tiempo, para estar en conversaciones sin sentido, para estar haciendo chistes, para sacar la energía sexual de nuestro cuerpo, que es la fornicación, para irnos de antro, de discoteca, para tomar, para utilizar drogas. Este Caifás es el enemigo directo de lo que es el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor, que es el sacrificio que hacemos por la humanidad cuando le enseñamos este conocimiento, se demuestra con obras. Entonces él atrapa esas obras, así que es el enemigo declarado del sacrificio por la humanidad. Una de las cosas que podemos también ver en este Caifás es cómo realmente él hace con nosotros lo que quiere. Porque anteriormente, si uno ya tiene un tiempo trabajando en este conocimiento, podemos darnos cuenta cómo para aquellas cosas que nosotros hacíamos, para desperdiciar nuestra energía, sí teníamos voluntad, teníamos tiempo, teníamos ánimo. Sin embargo, para estas cosas de la conciencia, no. Digo esto porque se nos hacía nada, algunos, ir a una discoteca e incluso amanecer bailando, amanecer bebiendo. O sea, amanecer sin dormir ni nada, no nos daba sueño. Pero, y esto lo pueden probar, y algunos, muchos, que practicamos esto, lo hemos experimentado, tenemos 15 minutos haciendo una práctica de meditación e inmediatamente comenzamos a sentir sueño. Y empezamos a sentir hastío. No podemos durar siquiera 20 minutos haciendo una práctica de velar y orar, pero podemos durar horas en un teléfono viendo Instagram, viendo Facebook, viendo pues todas esas redes sociales. Entonces, no es que el ánimo y la fuerza no esté. Lo que pasa es que Caifás la emplea en las cosas que él quiere, que son las cosas que nos van a mantener bajo su dominio. Bien, para nosotros trabajar a nuestro Caifás interior, vamos a tener que realizar lo que son sacrificios conscientes. A Caifás nosotros lo vamos a vencer con obras. Bien, lo vamos a vencer con obras. Entonces, estas obras están compuestas por sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Cuando nosotros hablamos de sacrificios conscientes, estamos hablando de que cuando se trate de prácticas para la conciencia, aunque no las queramos hacer, las hacemos. Por ejemplo, si yo no tengo ganas de hacer una meditación, pues la hago. Si yo no tengo ganas de hacer la práctica de velar y orar, pues la hago. Si yo no tengo ganas quizás de salir a hacer sacrificio por la humanidad, a repartir un volantico, pues salgo y voy y reparto mis volantes.
Entonces, estos son sacrificios conscientes. Y los padecimientos voluntarios, estos se dan cuando nosotros empezamos a negarnos a hacer cosas que lo que van es alimentar la personalidad, que lo que van es alimentar el ego. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros nos negamos a hacer algo que nos gusta, o sea, que les gusta a los yoes, tenemos un dolorcito, que es como, puede ser, es como ansiedad, es la presión que nos hace el defecto porque obviamente no lo estamos complaciendo. Digamos que nosotros estamos llenos, comimos, almorzamos y hay un pedacito de pastel por ahí que nos está llamando la atención. Si estamos obviamente en autoobservación y vemos que se genera ese deseo, vemos también que se generan esos pensamientos que justifican que no, un pedacito, eso no te va a hacer nada. Ya en la próxima eliminamos el yo de la gula, pero es un pedacito, algo dulce para la digestión. Entonces, nosotros tengamos la capacidad de, en vez de ir y tomar el pastel y comérnoslos, decir no. Madre mía, mátame este detalle de la gula que se quiere comer este pedazo de pastel. Bien. Entonces vamos a sentir ese dolorcito, es literal. Si nos ponemos en autoobservación, vamos a ver cada vez que nosotros le decimos que no hacemos algo. Por ejemplo, si queremos ver una película nueva, una película que se ve muy interesante, y nosotros decimos, madre mía, mátame este yo que quiere ver esta película, sentimos así como esa ansiedad. Si nosotros queremos discutir con nuestra pareja, y usualmente, y decimos, madre mía, mátame este yo que quiere discutir, vamos a sentir ese sufrimiento porque no hablamos. Pero esos son los yoes montándonos presión. ¿Por qué? Porque no pudieron expresarse. Entonces, ese es el padecimiento voluntario. Si nosotros vencemos a Caifás, pues vamos a lograr la libertad. Vamos a lograr la libertad de acción. En realidad vamos a lograr el dominio de nosotros mismos y vamos a poder, en vez de que Caifás sea el que haga, vamos a ser nosotros. Vamos a convertirnos en anfitrión, pues, de nuestra propia casa. Entonces, habiendo llegado a este punto, debemos de saber, porque es uno de los objetivos de esta conferencia, cómo todos nuestros yoes están estructurados por la traición. O sea, cómo funciona, cómo actúan en conjuntos estos yoes durante el día. Porque estas traiciones al Cristo se dan de instante en instante. Nosotros traicionamos al Cristo durante todo el día, miles de veces al día. Cada vez que nosotros cedemos a los deseos, cada vez que nosotros nos justificamos y cada vez que nosotros actuamos en pos de esos deseos. Bien, entonces, siguiendo, bueno, para ponérselo en un ejemplo, nosotros podemos tomar cualquier defecto y vamos a ver que estos defectos pues tienen el mismo modo operandi. Incluso a veces trabajan al unísono. A veces los tres trabajan ahí en el instante, en el momento, que uno con poca experiencia ni siquiera podría identificar cuándo entra uno y cuándo sale otro, pero todos los defectos se manejan o trabajan en base a estos tres traidores. Si, por ejemplo, nosotros vamos caminando, como les decía ahorita, vamos caminando por una tienda y nosotros vemos ese vestido, usualmente nos pasa mucho a las mujeres que nos gusta mucho ir de compras, nosotros vemos ese vestido tan bonito, con ese color tan brillante y empezamos a sentir, porque Judas como deseo se manifiesta en la emoción. Empezamos a sentir esas emociones de que, wow, qué vestido tan lindo, y empezamos entonces a desear tener ese vestido. Lo correcto sería nosotros decir, madre mía, mátame este deseo. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Sería lo adecuado a hacer. Sin embargo, luego los deseos que nosotros no eliminamos ahí, en ese punto, pasan a la mente. Y en la mente empiezan las justificaciones, como, bueno, ¿debería yo gastar este dinero que debo devolver porque fue prestado? O me compro este vestido.
Entonces ahí comenzamos con las justificaciones. Bueno, el vestido está muy lindo, me voy a ver muy linda, me voy a ver muy sexy para mi pareja. Bueno, yo trabajo mucho, yo me lo merezco, yo tengo que darme esos tratos de vez en cuando. Yo puedo pagar en la próxima quincena, o puedo decirle a esa persona una mentira de que el dinero se me perdió, de que tuve que utilizarlo en alguna emergencia. Lo correcto en este punto sería, pues, madre mía, mátame este pensamiento. A todos esos pensamientos que le acabo de mencionar, pedirle muerte. Eso sería lo correcto. Pero usualmente nosotros lo dejamos pasar a la acción. Entramos a la tienda y compramos el vestido. Lo ideal sería, madre mía, mátame este yo que desea comprar ese vestido, que desea entrar y comprar ese vestido. Podemos tomar cualquier yo que se nos manifieste durante el día y vamos a ver que tiene el mismo modus operandi. Este es en el caso de una acción. Ahora, en el caso de una omisión, de algo que debemos de hacer, por ejemplo, el sacrificio por la humanidad. Digamos que tenemos el compromiso ya de salir a regar volantes y de repente vemos en la televisión que comienzan a anunciar una película que con los actores que nos gustan, que se ve muy interesante, que se ve muy chévere, muy buena, que no la he visto, que no la van a volver a pasar. Inmediatamente surge en nosotros ese deseo de ver la película, de quedarnos, el deseo de no salir a cumplir con el compromiso que nosotros tenemos. Entonces, en ese momento, lo ideal sería, madre mía, mátame este detalle de la pereza que no quiere que yo salga, o mátame este yo del ocio, este yo del entretenimiento, mátame este yo que quiere perder el tiempo, mátame este yo. Eso sería lo indicado. Sin embargo, si lo dejamos escalar a la mente, vamos a comenzar a ver todas las justificaciones, bueno, yo salgo todos los viernes a entregar volantes, bueno, yo voy a ir la semana que viene, no pasa nada, o bueno, voy a dar una justificación del cual yo no puedo ir. Incluso podemos querer promover una mentira para no quedar mal con aquellas personas con las que hicimos el compromiso. Lo ideal sería pedir muerte a todos esos pensamientos, a todas esas justificaciones. Sin embargo, pasamos a la acción y es cuando ya decidimos no ir. Como, bueno, ya, me quedé, voy a ver mi película. Lo ideal sería también pedirle muerte a ese yo que se queda sentado, pues, viendo la película y prefiere ver la película. Podemos tomar cualquier yo y podemos analizarlo en base a estos 3 traidores. Siempre primero se genera un deseo, luego pasa a la mente y comenzamos con las justificaciones del por qué sí o del por qué no, y ya luego entonces vamos a los hechos, vamos a las obras. Somos nosotros los que decidimos si dejamos actuar a los defectos o no. Somos nosotros los que decidimos si vendemos al Cristo o si al contrario ahorramos esa energía, si salvamos esa energía. Ya para finalizar, existen causas que pueden considerarse, existen acciones que pueden considerarse ya como alta traición. Y cuando hablamos de alta traición, el karma que nos pueden traer, las repercusiones que nos puede traer es incluso hasta que nos saquen de este conocimiento, que sería ya el karma más, el peor de los karmas, porque ya cuando a uno lo sacan del conocimiento por incurrir en una de esas acciones, ya uno pierde totalmente la fuerza y el ánimo para trabajar. Entonces eso indica que en esta existencia no va a tener la posibilidad de avanzar en la obra de autorrealizarse. Bien, entre estas causas de alta traición está el mezclar la guía. Algo muy importante es que no debemos mezclar, no debemos cambiar, no debemos adulterar el conocimiento. Ni siquiera podemos cambiar el orden en el que se dan las conferencias. ¿Por qué? Porque esta conferencia fue entregada a nosotros por seres despiertos. Entonces, cada una tiene pistas
¿verdad? Que nuestra conciencia va a ir captando en el orden adecuado para el despertar de la conciencia, para hacer el trabajo, pues, de la autorrealización. Entonces, no podemos nosotros, seres dormidos, venir porque nos parece esto, déjame cambiar esto por esto, déjame incluirle el tarot o déjame incluirle esto del Reiki o los pases magnéticos, porque yo creo como que más o menos hablan de la misma cosa. Entonces, ahí uno incurre en lo que es alta traición. Otro motivo de alta traición es abandonar el trabajo objetivo. Miren, ya una vez nosotros entramos a este conocimiento, nosotros comenzamos a vivenciar, comenzamos a practicar, entonces comenzamos a experimentar, ¿verdad? Comenzamos a ver que esto es cierto, pues se considera como alta traición cuando uno abandona el trabajo, porque ya uno sabe lo que hay, ya uno vio, ya uno comprobó. Entonces una traición, una alta traición, abandonar lo que es el trabajo. También se considera alta traición cuando nos fanatizamos. Incluso tenemos una conferencia completa que se llama Fanatismo y Mitomanía. En esta conferencia se nos explica que se abren dos caminos. Se abre el camino del creyente, que es el fanático, y se abre el camino de la persona que practica, de la persona que hace. Un fanático no sirve de nada. Bien, entonces cuando nosotros nos volvemos fanáticos y empezamos a dogmatizarnos, ya prácticamente somos inservibles para esta obra, porque empezamos a repetir cosas que nos han dicho, empezamos en estos procesos de fanatismo. Cuando hay fanatismo se genera incluso odio hacia otras religiones, hacia otras personas que no piensen como yo, un sinnúmero de cosas. Esto también es considerado como alta traición. Otra alta traición es el fornicar voluntariamente. Después que nosotros sabemos el daño que estamos haciendo cuando sacamos la energía sexual de nuestro cuerpo a través de la eyaculación, a través del orgasmo, y aún así lo hacemos de manera consciente, obviamente, y sabiendo que esto genera karma duro, obviamente pues estamos incurriendo en lo que es alta traición. Ahora, cuando nosotros empezamos con la práctica de suprasexo, pues pueden haber caídas, claro, y van a haber caídas, porque estamos empezando, estamos aprendiendo. Pero ya cuando uno lo hace adrede, lo hace a conciencia, a sabiendas, pues es un delito muy grave frente a la ley divina. Otra cosa también es, me disculpan, por acá. Otro motivo, también considerado como alta traición, es cuando uno toma a otra esposa, o a otro esposo, cuando uno toma a otra pareja, cuando uno cambia de pareja sin autorizaciones del ser y sin esperar el tiempo que hay que esperar. También cuando uno cae en casos de adulterio, eso es una traición gravísima. Para este trabajo, específicamente el trabajo de suprasexo, se necesita alcanzar la castidad, la fidelidad y el amor en la pareja. Eso es muy importante. También hay alta traición cuando no cumplimos las metas diarias. Y esto es importante, hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces nosotros incurrimos en prometer hacer cosas para las cuales nosotros no tenemos todavía esa fuerza. Entonces la fuerza se va adquiriendo de poco a poco. Si nosotros podemos meditar diariamente 5 minutos, pues meditamos 5 minutos diariamente en el horario que nosotros lo pusimos, sin faltarle a ningún día. Y ya cuando tengamos fuerza, cuando nos sentamos cómodos con esos 5 minutos, pues meditamos 6. Y sucesivamente, cuando nos sintamos cómodos, meditamos 7 y meditamos 8. Y así nosotros vamos ganando la fuerza. Cuando queremos empezar, quizá por la motivación, por el primer fuego que a uno le da por estos trabajos y la conferencia, a querer hacer reflexiones de 2 horas, de 3 horas, a querer hacer meditaciones de 1 hora, obviamente, con la poca fuerza que uno tiene, son metas que uno no va a poder cumplir. Hay que ponerse metas que realmente podamos alcanzar. Otro motivo de alta traición es cuando nosotros escogemos el nirvana. Les voy a explicar un poquito acerca de esto de escoger el nirvana. Sucede que cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo
y vamos por la primera etapa, como les decía ahorita, que la vamos a llamar primera montaña. Cuando nosotros cuando nosotros regeneramos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital y luego creamos el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, desarrollamos el alma humana, en ese momento nos fusionamos con el alma divina, creamos el alma, desarrollamos o creamos el cuerpo causal, me disculpan, cuando nosotros creamos el cuerpo causal, en ese momento se abren dos caminos. Bien, se abre el camino del nirvana, que es una especie de cielo, es como un paraíso donde nosotros vamos a ir y vamos a tener como una especie de vacaciones, o elegimos el camino directo. Si nosotros elegimos el camino directo, obviamente vamos a crear el alma humana, ahora sí, nos vamos a fusionar con el alma divina y se va a dar nacimiento al Cristo. Bien. Entonces, es este momento en el que en realidad nosotros aceptamos al Cristo en nuestro corazón, porque el Cristo nace en nuestro corazón en ese momento. A esas personas que eligen el nirvana, incluso le dicen traidores. Escuchan ahí mismo cuando hacen la elección de irse al nirvana, escuchan una voz que le dice traidores. Entonces, esto es considerado como alta traición. Bueno, nada, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Esperamos que se haya comprendido esto del yo de la traición, pero bueno, también que hayamos comprendido el paralelismo entre lo que fue la vida de Jesús, la historia, y lo que es el significado oculto en nosotros y cómo trabajan estos yoes en nosotros. Bien, cómo nos hacen vender y crucificar a nuestro Cristo. Y sobre todo y más importante, que nosotros comencemos primero a autoobservarnos, bien, y luego a llevar a la práctica lo que es la identificación de estos tres traidores, saber cómo actúan para que podamos pedirle muerte cada vez que quiera manifestarse. Bien. Vamos a ver ahora si tenemos alguna preguntita en el chat. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen? Ok. Tenemos a Carmelo Lugo. Hola, desde Colombia nos dice, se ve y se escucha bien, paz inverencial. Hola, Carmelo Lugo. Te saludamos desde acá, República Dominicana. Tenemos a Fabricia Mirul. Hola, Fabricia. Regina de la Cruz, Víctor Mola nos saluda. Magdalena también nos saluda. Yadira Disla nos dice buenas tardes Yadira. Leo Cano nos dice, vamos a ver, excelente conferencia, muy fructífera de manera personal. El ego es lo más complicado de tratar y forma parte de la traición. He estudiado la Cábala y sin duda todo lo que mencionas va encaminado a encontrar la luz y hacer un cambio de conciencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Leo Cano. Muchísimas gracias a ti por estar en sintonía. Y un momentito, disculpen. Como decía, muchas gracias a ti, Leo, por estar en sintonía y que te haya pues sido de provecho esta conferencia. Te invitamos también a que veas las otras conferencias del temario que son igual de importantes y son igual de fructíferas. Edwin Bonilla Riveros nos dice, buena conferencia, gracias. Gracias a ti, Edwin, por estar con nosotros. Fabricia Mirú nos dice, muy interesante explicación, gracias. Gracias a ti, Fabri, por estar en sintonía. Perla Ramírez, bueno, saludamos a Perla Ramírez. Bueno, hasta acá, nos vemos en una próxima conferencia. Les invitamos a la conferencia de la semana que viene, que va a ser el jueves a las 6 de la tarde. Nos despedimos, bye.